Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que agradecerles la presencia y contarles un poquito primero el motivo, ya si bien por ahí ya todos lo saben, cómo surgió el tema de esta reunión y después vamos a contar un poco de cómo surgió también lo del proyecto. En principio, nosotros el miércoles pasado, bueno, me toca hablar un poco a mí en representación del Frente Renovador del Bloque, que fue quien presentó el proyecto, acá me acompañan algunos de mis compañeros, y el miércoles cuando presentamos en sesión el proyecto, vimos cuando vinimos por también de algunas repercusiones, entonces nos pareció que por ahí había algunas cosas que no estaban claras, entonces en principio fuimos a la radio como para poder aclarar un poco las cosas, para no preocupar tanto porque nos estábamos un poco preocupados. Cuando salimos de la radio nos encontramos con un montón de transportistas, así que bueno, ahí surgió un poco la idea de esta reunión. Habían quedado primero, nos pidieron leer la ordenanza, que me parecía perfecto, se la dimos a uno de los transportistas, se estudió, el sábado se juntaron en el Club Círculo para analizarla, para estar un poco todos empapados en el tema, y habíamos quedado que hoy sábado nos juntábamos todos como para ir ya definiendo algunos puntos que estaban ustedes como que había que modificar, que era la idea nuestra desde el momento que se presentó el proyecto. Bueno, esta reunión, los mismos transportistas eligieron a un par de personas representantes del grupo porque era muy difícil hablar con todos, y bueno, nosotros ya hemos tenido un par de reuniones, 3 reuniones, una con el intendente y después 2 nosotros, como para ahí ya fue dándole forma a lo que va a ser en definitiva la ordenanza. Creo que todos saben, pero bueno, el proyecto surge y eso fue lo bueno que sacamos ya de la primera reunión que tuvimos en la estación enfrente de la plaza, de la radio, perdón, que había que reordenar y reorganizar el tránsito en la ciudad, que estaba se había descontrolado. Entonces, esa fue la primera preocupación, que creo que después de hablar fue la preocupación de todos los ciudadanos y de todos los vecinos de Otamendi. Así que bueno, en principio fue por eso que se inició el proyecto. En el proyecto, ya ahora todos lo han leído, ha surgido por ahí algunas modificaciones que hemos trabajado con los transportistas, todas para mejorar la circulación. Nosotros cuando iniciamos el proyecto, que lo trabajamos durante bastante tiempo, nos hemos ido comunicando con gente, hemos hablado con transportistas. Nosotros quisimos comunicarnos pensando que todavía estaba la cooperativa de transporte funcionando. Cuando nos enteramos que no estaba la cooperativa, tomamos en realidad algunos transportistas amigos que nos fueron indicando algunas cosas. Con eso, hablando con concejales del Frente Renovador de distintos distritos donde también hay ordenanzas de tránsito pesado, fue que fuimos armando esta ordenanza. Siempre con la ayuda de tránsito, de juez de falta, de un montón de cosas que se van necesitando para armar la ordenanza. Transcurrido el tiempo, ayer tuvimos una reunión y hoy a la mañana terminamos más o menos de cerrarla. Después por ahí, ya cuando quieran, los vamos a invitar a los 2 transportistas, 3 transportistas que quieran comentar los últimos avances que hemos hecho y por ahí la pequeña diferencia que nos está quedando, que seguramente en el transcurrir de esta semana se va a cumplir. Mientras tanto, nosotros tenemos la palabra de nuestro intendente que hasta que no salga, porque algunos de los transportistas nos decían por qué no esperan a organizar el predio, los caminos y recién después hacer la ordenanza, ¿no? Bueno, el tema es que en el mientras tanto nosotros tenemos una ordenanza que es la 250/94 y nosotros tenemos también pedido en el Consejo Deliberante que esa ordenanza se haga cumplir. El intendente dio la palabra de que no podemos salir a cumplir esa ordenanza porque sería muy dura, porque es muy escueta. Dice que entre por Cabildo, que ahora es Di Paolo, y después por Chile, hasta Pueyrredón y Chile. Y a partir de ahí el Ejecutivo define un poco el recorrido.
nos parece que esa ya del 94 quedó un poco vieja, obsoleta. Chile está completamente poblada, entonces es por eso que arrancamos con este nuevo proyecto. No sé si se quieren arrimar los transportistas, los dos que estuvieron en las reuniones para contarle un poco. Los dos voceros que... ¿Dos o tres? Sí, los que más hemos hablado es con Daniel y con Hernán, pero no sé si ni de otro. No, pero sería bueno que lo expliquen ustedes, no lo que ellos están acá. Vení. Control. Porque me voy a parar, ¿no me escuchan? Control que cuando estén rotos está la batería cargando ya. Es mejor acá, ¿no? Porque si no termina todo. Lo tenemos acá. Que conte que hay una parte acá del transporte de Otamendi y que está consensuado que hablo por todos, ¿no? Sí, así lo hicieron saber en las reuniones que hemos tenido. Está bien, pero estaría bueno que se vea acá en el entorno de que es verdad. Acá muchos de todos están pidiendo que primero explique el proyecto original. Perfecto. Y entonces una vez que ustedes expliquen el proyecto original, Vemos los cambios. nosotros planteamos los cambios que había que hacer y ahí sí hablamos de lo que tratamos en la reunión. Perfecto. No, pensé que ya estaba más o menos, el proyecto original estaba más o menos conversado. Bueno, el proyecto original es el de reordenamiento y circulación del tránsito dentro de la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi, donde se establece la ordenanza tiene varios artículos, pero bueno, algunos los más importantes está el recorrido que tendrían que hacer los transportistas por el ingreso y el egreso hasta llegar al predio de estacionamiento. Está cómo hacer para moverse dentro de la ciudad, como para llegar a cualquier herrería, gomería, estación de servicio, industria o cualquiera de los galpones o estacionamientos que tengan privados. Eso está todo visto en la ordenanza. Así que los ingresos, los egresos de todas por las 4 arterias principales, que serían la calle Italia, la calle Díaz, Excombatiente Díaz, y por el otro lado, digamos, por el ingreso por la estación de rebaje o por el cementerio. Esos serían los 4 ingresos que tenemos, los más importantes a la ciudad. Así que estaba visto cómo eran los ingresos, cómo eran los egresos. Después, esto que les decía, las autorizaciones para podernos mover dentro de la ciudad, cómo hacer para llegar a cualquiera de estas cosas que les decía, cómo hacer las autorizaciones, y aquellos que tuvieran estacionamientos propios, cómo hacer para poder llegar al estacionamiento que aparte de que es usted y le corresponde estacionar dentro de su lugar, íbamos también haciendo un poco de lugar en el estacionamiento público, porque sabemos que tenemos alrededor de 200 camiones en el pueblo y no sé si la capacidad para el estacionamiento es, a cálculo así que estuvimos hablando con los chicos, de 150, 160 camiones. Entonces, sabemos que con los depósitos particulares que hay, vamos a andar bien con el estacionamiento que tenemos previsto hacer. Una de las cosas que le dijimos muchísimas veces, pero vale la pena recalcarlo otra vez, esta ordenanza, que es un proyecto que si todo anda bien, por ahí sale, si terminamos, nosotros tenemos una sesión el 3 de octubre, por ahí sale aprobada o no ese 3 de octubre. Está bien marcado que la ordenanza no se va a hacer cumplir hasta que el predio y los caminos de acceso estén en condiciones óptimas para poder circular y dejar los camiones en el estacionamiento. Nosotros, ya la semana que viene Obras Públicas, ya se lo dijimos a Hernán y a Daniel ayer en la reunión, para empezar a trabajar. Todos estos trabajos se van a hacer consensuados con el grupo de transportistas que ustedes designen, por el tema de, algunos decían de estacionar en diagonal, otros estacionar a 90 grados, otro numerar todos los boxes. Así que todo eso va a venir alguien de planificación y lo va a hablar con ustedes, que son los que realmente lo van a utilizar, así que eso está visto. Lo que les decía, de estacionamientos privados de cada uno de ustedes, lo único que vamos a tener que consensuar es
cómo es el ingreso, cada uno en forma particular. Por eso por ahí hablar en forma particular ahora de cada uno es muy difícil, pero que le quede la tranquilidad, que está todo contemplado y se va a arreglar con la gente de tránsito. Bueno, acá está José que seguramente después nos vamos a poner en condiciones. Pero lo que sí tenemos que recalcar es que no se va a poner la ordenanza de funcionamiento vigente hasta que no esté el estacionamiento en condiciones y los caminos de ingreso y egreso en condiciones. Nosotros somos muy conscientes que ninguno podemos hacer entrar un camión una tarde al estacionamiento, que llueva y cuando usted tenga que salir a las 4 de la mañana para algún lado, se encaje en el estacionamiento. Nosotros somos conscientes que eso se tiene que dejar en perfectas condiciones. Así que, no sé, ¿pueden tornar también los cambios o los cambios los contás vos? Como quieras. No, vení, porque por ahí lo tenemos. Sí, perdón. José Casa, de Tránsito. ¿Qué tal? Buenas tardes. El comentario que les quiero hacer con respecto a la ordenanza, la 250 del 94, que es netamente punitoria, de acuerdo a la ley de tránsito. Si nosotros hacemos la aplicación de esa ordenanza, tendríamos que venir a infraccionar a todo el mundo, y no hay la idea de esta gestión perjudicarlo. Por eso se empezó a trabajar con esta ordenanza. Algunos pedían que la apliquemos, que fuera de aplicación inmediata, y nosotros consideramos que vamos a perjudicar a todo el transporte porque la ley lo prohíbe, no es algo caprichoso. La ley es clarísima, la ley de transporte y la ley de tránsito con respecto al tránsito pesado. Entonces se buscó una alternativa para que ustedes tengan sus beneficios y no venir a hacer multa, porque no es el espíritu que tenemos de perjudicar a nadie, simplemente reordenar el tránsito. Su ciudad ha crecido mucho, hay una cantidad importante de vehículos y vamos a tratar de cuidar la ciudad, porque hay muchos vecinos que también nos reclaman que se les rompen las calles, que tienen problemas con la circulación. La idea es simplemente eso, reordenar, no perjudicar. Gracias. Buenas tardes. La mayoría me conoce acá y no vamos a andar con presentación. La que supuestamente estaría vigente es la del año 94, que dice un acceso de entrada, de ingreso, Otamendi, pero dice que se le da al Ejecutivo la facultad de hacer el resto de las cosas, como las infracciones y el estacionamiento y el prohibido, bla, 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 pero no está eso hecho. Es decir, que si mañana tuvieran que salir a multarnos por la actual, no está hecho. Seguramente lo harían en un día, ¿tá? Pero la realidad es esta, porque si no, leemos la del año 94 y van a ver que hoy en la actualidad no es así. Tendrían que reglamentarlo y lo harían en un día, pero hoy no es así. Ese es para aclarar un punto. Bueno, después con el proyecto original, Hernán, ponelo acá al micrófono. ¿Ahí? Ahí, abajo. Ver, yo esto no lo hago. El original, lo mío es manejar y tengo que estar haciendo esto. Capaz que tenga que legislar. Escúchenme. La original, todos sabemos, nosotros, los camioneros, porque la hemos leído, pero por ahí la han leído los concejales, pero por ahí no tienen nuestra interpretación. Entonces, tenemos una gran diferencia con el tema del artículo 2, o sea, básicamente la 1 dice que se establece la prohibición de circular, toda la leyeron más o menos, ¿no? Entonces tenemos un desacuerdo con las autorizaciones, ¿no? Sobre la parte de la reparación. En las reuniones que teníamos de palabra habíamos llegado a un acuerdo sobre eso, ¿no? El artículo 2 tenemos una diferencia de acá de la cantidad de ejes y las toneladas, que también digo lo mismo, de palabra habíamos llegado a un entendimiento. Lo de los recorridos no se toca porque ya sabemos cuál va a ser el recorrido el día que las obras estén hechas, todo lo tienen claro, tenemos que estar bien por lo que es la circunferencia. El recorrido, la circunvalación, todos sabemos que es la que está por afuera, eso no hay ninguna duda, y el día que estén las obras hechas sabemos que tendremos que andar ahí.
Lo que tenemos era una diferencia con la que dice Gabriel que sacó, que es la F, que en realidad la sacaron porque es como que había una diferencia entre una planta y el resto de las plantas de trabajo o de empresas o como quieran llamarlo, comercio. Creo que estamos en confianza, podemos dar algún nombre. En el artículo F se hacía referencia a una planta que todos saben a cuál me refiero acá. Se hacía una diferencia de tratamiento porque decía, otórguese un permiso especial para utilizar la calle Neuquén como continuidad. En realidad eso lo quieren plantear como que era una parte del recorrido, pero en realidad era solamente para esa planta. Y tenía un permiso especial que era diferente a las otras que tenían que ir al artículo 5, me refiero al CAIS, el que sea, a gestionar un permiso ahí. Entonces uno de los motivos no fue que se saque el artículo F, sino en realidad que se encuadre a todas las empresas o fábricas, como queramos llamarlos, dentro de una misma situación. Nos parecía a nosotros que todas tenían que estar enmarcadas en lo mismo, o todas por el artículo F o todas por el artículo 5. ¿Tá? Hasta ahí se entiende. Bueno, sigamos lo que la tiene en la mano, van viendo. No, por eso, esto se enmarcó en todas iguales, porque después vamos a tratar la que vino después de la charla. Pero como tenemos que explicar realmente bien la original, creo que eso era un motivo a tratar y está. Bueno, y la número 5 era la forma en que pedían las autorizaciones cada empresa, ¿no? A donde nosotros llevamos, traemos, transportamos la mercadería. En eso nosotros no nos podemos meter demasiado porque eso es algo que lo tiene que gestionar la empresa en la que nosotros trabajemos. Ahí teníamos una discrepancia, era por el hecho de que si nosotros estábamos mal parados, lo que fuera, en ese lugar, la multa no fuera sobre nosotros. Y bueno, en principio llegamos a un entendimiento, faltaría aclarar un detalle en la que se entienda que nosotros quedamos exceptuados. Si nosotros estamos en un lugar por descargar cualquier mercadería y estamos mal parados, que se entienda que no es por culpa nuestra. Y si la autorización no se sacó y a nosotros, cualquiera de esta empresa, lo que sea, nos dijo que sí estaba gestionada, que no se nos infraccione a nosotros, porque nosotros tampoco podemos saber si realmente estaba gestionada ese permiso o esa autorización. Entonces, ese es otro punto que se charló y que medianamente también se llegó a un entendimiento. Y después acá fue uno de los puntos más claves que creíamos que habíamos llegado a un entendimiento y pensé que estaba y no está, que es en la que se le establece a los transportistas que puedan acreditar fehacientemente el depósito de estacionamiento de vehículos de tránsito pesado. Y bueno, ¿qué pasa? Nosotros acá dice que estén ubicados dentro del ejido urbano, que sean de su exclusiva propiedad y o sociedad de la que sean titular. Eso se entiende, ¿no? Que sean propios o de la sociedad de la que son de transporte. Bueno, ¿qué pasa? Todos sabemos que alguno tiene el terreno del vecino que se lo presta para subir el camión, o el de la abuela, que no está en mi nombre, pero puedo subir, o un terreno cedido de palabra y así. ¿Tá? Entonces nosotros decíamos que nos parecía que la municipalidad no podía interferir en si uno era titular o no, y se habló. Entonces nosotros teníamos que se tomaran lotes, galpones alquilados, prealquilados, lo que sea, que se costara como lo mismo. Si no, uno no puede salir a alquilar un galpón para guardar la unidad de trabajo bajo esta, ¿no? Que en realidad no sé si llamarlo que es un inciso o cómo, porque está dentro del artículo 5 aparte, pero bueno. Y el gran problema que también veíamos nosotros es que decía que sea con anterioridad a la fecha que sea promulgada la presente ordenanza. Es decir, que si el día de mañana cualquiera de nosotros pudiera comprar un lote, un previo o hasta incluso un galpón, tampoco lo podría usar bajo esta normativa de esta ordenanza. Y también lo charlamos, bueno, y más allá de que se va a disponer en tránsito el recorrido, que no lo vemos mal, que nos determine el recorrido a llegar, pero sí el horario. El horario me parece que es un punto a charlar en el cual todavía no se sigue charlando, o en principio lo hemos hablado, pero hay que llegar a un acuerdo. Después,
Básicamente es eso, y con las multas no estamos hablando del valor de la plata, eso no nos ponemos en contra. Es más, si las multas son altas, no se interesa tampoco. Sí, de la forma en la que se quieren poner por tonelada, eso, pero son diferencias mínimas que después las podemos tratar. Entonces, lo que sí queremos saber es porque en lo que denominan ejido urbano, según esta ordenanza, es todo comandante Nicanor también, y es todo lo que está de ese desvío para adentro. Todos lo vieron y seguramente los vecinos que estén acá no lo vieron. Bueno, es todo también y el ejido urbano. Entonces, basado en que ellos llaman que el ejido urbano es todo también, nos preocupa eso, de que en el futuro, dentro de todo también de esta ordenanza en adelante, sería complicado poder guardar el camión en el lugar en que cada uno pudiera. Básicamente estas eran las grandes diferencias que nosotros teníamos con esta. Hasta ahí más o menos entendieron y entendió los demás concejales la diferencia que teníamos. Bueno, la playa municipal, acá ellos la marcan como un predio, y ahí es algo que nosotros pedimos que se verifique si ese predio es del ferrocarril. Realmente está cedido a la municipalidad por una cuestión de que si van a hacer obras, etcétera, 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 realmente tengamos nosotros la seguridad de que ese predio lo vamos a poder tener en continuidad, porque si esta ordenanza se aprobara, después ese predio no estuviera, estaríamos obligados a salir a buscar otro predio. Y digo obligados en el conjunto, porque la realidad es que en todo caso, si el compromiso es de la municipalidad, ellos tienen que salir a buscar. Pero tratamos de trabajar en conjunto. Y entonces trabajamos sobre el predio porque acá no se nombra el predio, y nosotros pedimos que se tenga en cuenta que hay una capacidad o sea, se estipula que hay 150 camiones, o sea, hay más, pero creemos que 150 camiones. Y bueno, ahora si quieren, en base a eso, hablamos de lo que sí charlamos, que está consensuado, pero que tenemos algunas diferencias. Porque nosotros le hicimos nuestro planteo y pudimos amablemente ser recibidos por el intendente y por Gabriel y por Sabina, para que esto sí sea charlado con nosotros. Porque en un principio, cuando dicen que la original fue charlado, por ahí no discuto que haya sido charlado, pero no fue con una gran mayoría. Por eso cuando yo entré, o sea que pasé acá adelante, pregunté si estábamos de acuerdo, que yo hablaba por la gran mayoría. Porque entonces, a partir de ahora sí se puede decir que es consensuada. Porque en un principio, cuando se presentó, la realidad es que no era consensuada porque la prueba estaba. Entonces, si quieren, ahora vamos a pasar al arreglo. Nosotros hicimos unas cuantas peticiones que en sí no fueron, para mí no fueron, para nosotros no fueron respetadas. Porque cuando nosotros hablamos de los predios privados, nos anexaron, como nosotros queríamos. La palabra depósito no nos agrada demasiado y legalmente la vamos a comprobar, porque la palabra depósito suena a que tiene que haber una habilitación, etcétera, etcétera, la cual no estamos en contra. Lo que hacemos hincapié es que muchas personas tienen terrenos cedidos y ya hay que entrar en ver si el terreno estaría enmarcado en los depósitos, entonces sería una trampa legal. Y después dice lo mismo que el anterior, que sea su exclusiva propiedad, y ahí es donde anexa que sean locados, cedidos, etc. Estaría bien. Y bueno, el recorrido lo entendemos, pero el tema del horario sigue sin estar enmarcado. Entonces, con ese punto, que era un gran problema que teníamos, estábamos conformes. ¿No dice el lote también a balcones? Lo agregué. Te dije que estamos conformes. ¿Por qué? Porque dice que son los lotes. Está bárbaro. Entonces, con ese punto, en principio estaríamos recontra conformes, porque era uno de los puntos que nosotros pedíamos que se entendiera. El problema es que en el encabezado, en el artículo 1 de este arreglo, que obviamente ustedes no lo tienen, voy a leer esta parte, que dice que queda después hablamos de lo que está prohibido, pero vamos a eso, que queda exceptuado el previo estacionamiento público, es decir, que ahí sí podríamos estacionar. Previos privados, previa autorización.
Y ahí es donde hacemos hincapié, porque volvemos a quedar encerrados, porque lo vimos como muy buen gesto, entendieron lo que nosotros necesitábamos y que era algo lógico, o sea, no es algo que todos lo entendieron. Volvemos a quedar encerrados donde previa autorización, ahí es donde nos dice quién nos va a solicitar. Eso es para los talleres y eso, no es para el estacionamiento. Previos privados, previa autorización. No tiene coma nada. No, pero no tiene y lugar donde se no, entonces le faltaría una coma. Entonces lo pusimos para el nombre, lo pusiste vos. No. Oh, bueno. Le falta una coma acá. La coma está todo para acá. No, le falta una coma. ¿Por qué? Explico. Porque acá se lee así: previos privados, previa autorización. Entonces, al no tener la coma, el previa autorización va para el previo privado. Entonces, para ir a nuestros previos privados tendríamos que pedir una autorización, lo cual implicaría que por ahí para la delegación, lo que para nosotros es un predio, para ellos no. Entonces nos volvemos a ver encerrados con lo anterior. No vamos a dar ejemplos personales, pero todos lo entendieron acá. Por ahí algunos podrían gestionar ese permiso y otras personas no. Ustedes son concejales, disculpen, ¿no? Pero ustedes verán... Ah, ¿lo está viendo? Ustedes estarán viendo, lo que lo quieran ver, es que la coma no está. A ver, una cosita, porque por ahí no te estoy entendiendo. Ahí, terminame el párrafo ese, no que te quedes ahí. Sí, y dice, y lugares donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento. Por eso. Porque para el predio privado, habíamos quedado en el artículo 5, que ustedes van a ir una vez a tránsito y le van a decir el recorrido para llegar al estacionamiento. Entonces, ahí está la galería. No, pará. Él dijo recién que para ir al predio privado nos iban a determinar el plano, pero no que nos iban a determinar una autorización. ¿Se entiende la diferencia en la que nosotros nos encontramos? En el plano de la autorización. Una cosa es que vos acá me pongas, y previos privados, determinándose la ruta a seguir para llegar hasta él, entonces yo te lo entiendo, pero acá dice previos privados, previa autorización. ¿Está? ¿Qué? No, pero creo que estoy plantando. No, le pregunto a los otros concejales, si los otros concejales ven que esta coma es irrisoria, díganme, pero creo que... Después donde viene previa autorización y lugares donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento, donde se podrán estar estacionados la unidad tractora y acoplados sin carga y desenganchados para su reparación con previa autorización a la delegación municipal. Primero voy a dar un ejemplo, donde dice que tiene que estar sin carga. Puedo tomar acá un transportista de la zona para hacer una pregunta. Juan Cruz, vos que tenés tolvas, si se te rompe una tolva cargada, ¿cómo haces para ir a la herrería? No, pero decime cómo podés. No hay manera de ir porque la tolva no la podés. Listo. ¿Entienden? Sí. Entonces nosotros pedíamos que eso no estuviera, que no fuera un diferencial si estuviera cargado vacío. ¿Por qué? Porque ahí explicó un transportista que la tolva, si está cargada y se rompe algo en la cinta, en un productor, en lo que sea, estás obligado a ir con la carga. Porque más o menos entiende cómo funciona una tolva. Está... Listo. Entonces ahí nos encontramos en otro punto que nosotros de palabra, y acá está el papel que nosotros le dimos a los concejales, que lástima tener una sola copia, verán lo que nosotros pedíamos, porque podrían ver ustedes entre lo que nosotros pedíamos de palabra y que se lo trasladamos, lo que se armó y lo que me trajeron hoy a la mañana. Entonces en principio está bueno, pero seguimos teniendo diferencias. Entonces, lo de la sin carga, y acá nosotros expresamos que desenganchado, a veces hay reparaciones que no puede estar el acoplado o el chasis, porque voy a dar un ejemplo sencillo. Si nosotros estamos trabajando sobre las luces del acoplado, sí o sí necesitamos que esté el chasis adelante porque es el que manda la corriente y la señal. Entonces no queríamos que figurara el y desenganchado porque nos veníamos encerrados en alguna reparación en especial en esto. Lo mismo si fue una reparación de freno. El que comanda es el chasis, el acoplado recibe la señal, no podíamos reparar si no tenemos, bueno, se entiende. Entonces, quedó claro que la coma arriba y previa autorización para su reparación con previa autorización de la delegación municipal. Entonces, este punto
nosotros creemos que no es un poco engorroso, ya lo veo. Entonces, si lo hablamos, Gabriel, no entiendo de la previa. Pues si vos a esto le hubieras puesto para su reparación la coma que tiene, con autorización, lo hubiera armado, pero ya en previa, todos sabemos que cuando acá se rompe algo, es complicado que nosotros podamos prever algo, porque si nosotros pudiéramos prever que se va a romper, no se rompería nunca y no gastaríamos plata. Entonces, lo de previa marca esto. Y nosotros pedíamos, porque en la original decía que las autorizaciones las teníamos que pedir nosotros. Y nosotros pedimos que las autorizaciones, nosotros pedimos que sea sin autorización. ¿Está? Bueno, por algo que ellos quieren, dicen que las autorizaciones las iban a pedir los herreros, o iba a haber una planilla en el lugar. Todo esto son palabras. Entonces, hablar sobre las palabras a veces no tiene sentido, porque en realidad tenemos que hablar sobre esto. Porque si fuera por las palabras, no estaríamos en este momento estaríamos firmando un acta de acuerdo y todos contentos. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya el previo implica que no podemos manejar eso. Y que lo iba a gestionar el herrero o el electricista, lo que sea, pero no previo, sino que iba a tener una planilla donde iba a dejar asentados los datos, el camión que entró, bla, bla, bla. Y que sí iba a tener una ruta que la íbamos a aprender enseguida. Nosotros, cada lugar donde fuéramos, sabíamos que había que ir por X ruta. Bueno, no está plasmado acá, pero sí. Bueno, acá dice que hay que tener una previa autorización de la delegación municipal, pero no dice quién. No explica quién es el que la tiene que pedir. O sea que también nos vemos encerrados en esa diferencia, que también podemos... Bueno, está bien. Pero hubiera estado bueno que el encabezado estuviera, pues, porque si no hay que ir a desglose. Bueno, está bien. El artículo 2 tenemos una diferencia, porque hablamos de la parte de que hubo una modificación en la Ley Nacional de Transporte, bla, bla. Acá queda encerrado a que los chasis sean 2 ejes y 16 toneladas y media. Es decir, que de ahí para abajo no está claro, porque nosotros te pedimos otra cosa. Nosotros te pedimos que ni siquiera nombres los chasis. ¿Por qué? Nosotros tenemos un pensamiento y quiero que vean si es lógico. Si nosotros no hablamos de los chasis, de lo que va adelante, no lo estamos prohibiendo. Y acá enmarcarlo en 16 toneladas y media, cuando hay una modificación nueva en el transporte, en que va a haber chasis que van a llevar un poco más de kilos, pero porque tienen un eje más. Y eso no significa que vayan a romper más el asfalto, porque eso es largo de explicar, pero la distribución va por peso, todo. Si quieren dar una explicación sencilla, con una bolsa de papa, si la levanto yo solo, sobre 2 pies, voy a poner 50 kilos. Si la levantamos entre 4, uno de cada oreja, distribuimos el peso mejor. Basado en eso, lo de las 16 toneladas y media, para lo que hoy se ve en la calle funciona, pero para lo que ya se reglamentó hace un par de 5 meses atrás, no funcionaría. Lo que implica que hoy todavía no se ve eso, pero sí se va a ver. En un futuro no muy lejano. Y si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo, pero para que quede, no para que dentro de un año tengamos... Doy un ejemplo. Una persona que tiene un tractor, el tractor con un semi. El semi es el que se desengancha, ¿no? Me explico, y queda el tractor solo. Básicamente lo que ve en la cabina y nada atrás. Bueno, ¿qué pasa? Esa persona que tiene atrás 2 ejes, se le complicaría entrar, y si estuviese cargado y tuviera carga arriba, estaría sobre las 16, superando las 16 toneladas y media, pero estaría enmarcado en la ley nacional. Entonces nosotros pedimos que no era necesario, era mejor poner unidad tractora autoportante, que la unidad tractora autoportante es lo que denomina la ley nacional, lo que nosotros llamamos chasis o tractor. Ese fue otro punto que se charló, lo hablamos de una manera, pero acá nosotros lo vemos plasmada de otra. Bueno, los recorridos, tampoco voy a hablar en esta. Ya hablamos de los predios privados, todo eso. Esto es del acuerdo, por eso el acuerdo no tengo copia y tampoco en sí, en general lo vieron ustedes. En la parte nosotros habíamos pedido que en la parte de las multas, cuando las empresas tramitan la entrada nuestra, que
quedáramos eximidos del pago del canon a los transportistas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se podría dar el caso que una de esas empresas no tramite el ingreso nuestro y nosotros no lo sepamos y estemos entrando y ese ingreso no esté tramitado y la multa la pagamos nosotros. Entonces acá está bastante bien explicado, pero hubiéramos preferido que quede aclarado que nosotros no teníamos que estar en esa multa, porque si no también se puede interpretar que es compartida esa multa. Entonces, que quede eximido el transportista. Creo que acá todo lo entiendo. O sea, si alguien, un productor acá, o un lavadero, o una fábrica, no tramitó el ingreso, ¿por qué nosotros tenemos que pagar esa multa si nosotros estamos obrando de una fe? Si esa persona dice que entre, no tiene sentido. Bueno, ya hablamos de los depósitos, que era una gran diferencia, y que si bien en este párrafo se solucionó, en el principio, entonces, por un lado está perfecto y cuando lo vas a ver por otro lado seguís igual que antes. Y lo que sí, no puedo afirmar, porque no lo hablé personalmente con vos, pero nosotros pretendíamos que esta obra, de palabra, no se ponga, él lo dijo, la palabra del intendente está, hasta que esta obra no esté terminada, no va a haber multa, bla, bla, bla. Pero todos sabemos que a veces es mejor que esté plasmado acá y no que sea de palabra. Entonces nosotros pedíamos que el municipio, en principio, le ponga un plazo a las obras. ¿Por qué? Porque si va a tardar 5 años en hacer esta obra, no sé si tiene eso. Entonces nosotros pretendíamos que tuviera un sentido y un tiempo. Bueno, y que la normativa esta no se pusiera en vigencia hasta que tuviera ese tiempo, pero que si a su vez no cumplían con el plazo, se diera de baja. Creo que es lógico. Es lo más lógico eso. Es lo más lógico. Acá dice Sabina que eso no se puede pedir. No, que no se puede hacer mediante ordenanza. No podés decir que la ordenanza no entra en vigencia porque una vez que la aprobás, se promulga, es una ordenanza. Bueno, será un modo. Perdón, no será. Disculpe, doctora. Bueno, será cuestión. Pueden haber cuestiones temporales incluidas en la ordenanza, donde uno puede decir, esto entrará en vigencia a partir de la realización de tal obra. Muy bien, gracias. O sea, no es imposible. La O sea, lo que usted dice yo me parece que no es también correcto. no lo pongo, pero después... Mauricio Murada. Ah, Mauricio. Perdón, no, llegué tarde, discúlpeme, pero ¿se puede hacer preguntas? Sí, Yo tengo una sí. inquietud para los concejales. Esta ley que tanto hay que explicar, si hay que explicarla mucho, ya me parece que no es buena. Punto 1. Punto número 2. ¿No pensaron en la gente que no es del pueblo? Ahí está. En este sentido. Sí. Yo vengo de Mar del Plata, se me rompe el camión, tengo que entrar, me como una multa así. Entonces, ¿qué van a poner? ¿Una gigantografía en la entrada para explicar dónde hay que ir en el caso de que se rompe un camión para la gente que no es de acá? ¿Cómo solucionamos eso? O sea, perdóneme. Para Mauricio, para, estaría bueno que si quieren termino con esto, porque me falta un solo punto. No, pero no te la pongas conmigo. No te la pongas conmigo. Recién estamos enterando, ¿eh? Pero conmigo no te enojes. No me enojo con vos, pero nos enteramos por un camionero, no nos enteramos por nadie. No lo van a hacer, olvídense. Acá un punto y la dejo. Somos vecinos de días. Bueno, esto que decía que no entrará en vigencia y que nosotros no podrán hacer las multas hasta que todos los artículos de las obras estén cumplidos. Una aclaración, ¿puede ser? Sí. Nosotros somos de distintos bloques políticos. La ordenanza fue presentada la semana pasada como cuestión de privilegio. El proyecto, fue presentado como... Pero lo que nosotros hicimos, por un lado, fue buscar la ordenanza anterior, como para comparar si hay diferencias o no, y leerla, escucharlos a ustedes, pero nosotros no somos los autores del proyecto. Lo que hicimos fue leerlo, buscar la ordenanza y empezar a escuchar la opinión, porque todo proyecto de ordenanza seguramente sale de una necesidad que tiene el vecino. Por eso te digo que, el tema es que es un proyecto que se presentó como cuestión de privilegio, que tiene que pasar por todas las comisiones, pero a su vez nosotros lo que hicimos fue buscar la anterior para compararla y escuchar cuál es la opinión del vecino, porque quién mejor que los que están arriba del camión van a ser los que van a decir
cuál es el mejor recorrido, cuál es la mejor implementación. Por eso estamos acá, para escucharlo, gracias a Marita, para escuchar cuál es la opinión de ustedes, ¿sí? Nosotros no somos los autores del proyecto, eso para eso... ¿Cuándo no iban a escuchar? Porque si no... Perdón, buenas tardes. Esto también queríamos aclarar bien, como dijo Viviana. El proyecto fue incorporado como cuestión de privilegio por el bloque del Frente Renovador y porque, tratando de hablar con diferentes transportistas, pudimos escuchar que desde el Frente Renovador manifestaron que nosotros, los concejales de la oposición, no habíamos querido tratar el proyecto en comisión. Eso no fue de ninguna manera así. El proyecto llegó a las comisiones y nosotros lo primero que decidimos fue querer tener esta reunión para ver con los responsables directos, que son ustedes, los que se van a sentir afectados o no por esta ordenanza, por este proyecto de ordenanza. Y recién a partir de ahí empezar a tratarlo en comisión, para escuchar primero a los protagonistas directos y nosotros poder tomar nota de todas estas problemáticas y recién ahí hablar de un proyecto. Porque el proyecto de ordenanza, cualquier proyecto tiene que salir del consenso, no solo de nosotros, sino también de la gente que son los responsables directos. Entonces, eso queríamos aclarar, que es un proyecto que nosotros, hoy la oposición, venimos acá para escuchar a ustedes, que son los responsables directos, y a partir de ahí trabajar en un proyecto que sea mucho más superador para todos. Y a su vez, hablando con los diferentes concejales, íbamos a proponer de que este proyecto se trate en una comisión especial, como lo hemos hecho con otros proyectos mucho más importantes que también se han ido tratando. Así que eso es importante, escucharlos a ustedes, escuchar cada una de las problemáticas para poderlo trabajar en conjunto. Por eso es lo bueno tanto lo que planteó... Sí que quede claro que coincidimos en esto, que al promulgar una ordenanza tiene que cumplirse. Y si no están las obras, no se puede promulgar una ordenanza porque no hay forma de cumplirla. Eso queda ahí claro. Buenas tardes. Como todos los dijeron, nosotros presentamos un proyecto y una vez presentado, nuestro segundo paso era una reunión, y así lo dijimos antes de estar con ustedes, lo hicimos público, con los transportistas. Por algo había que empezar, por algo escrito, si no, nunca se empezaba. Se empezó con un proyecto, el segundo paso era la reunión con ustedes, se adelantaron el día que estuvimos en la radio, pero así lo hicimos saber en la radio. El próximo paso era juntarnos con ustedes. También a Hernán López le llegó un WhatsApp ese momento a la mañana y se le contestó lo mismo. En la semana nos juntamos, no nos juntamos en la semana porque ustedes nos pidieron que esperáramos al sábado, que era el día que ustedes no trabajaban. Y dijimos, júntense primero ustedes, les dejamos una copia, analícenla, presenten las propuestas superadoras y acá estamos discutiendo. También dijimos que lo íbamos a tratar en las comisiones. Nunca dijimos que nadie quiso tratar el tema. Y sabemos muy conscientemente que tenemos que tratarlo en comisiones y así lo planteamos cada vez que nos juntamos en estas reuniones. Y en el Consejo, como dije hoy temprano, cuando empezamos, hay un pedido de hacer cumplir a eso iba David. 250 del 94. También ya se aprobó un proyecto de resolución presentado por el bloque Cambiemos, donde intima al municipio a hacer cumplir la ordenanza del 94. Esto hace 2 sesiones atrás está aprobado el exigimiento o exigir al municipio que dé cumplimiento al 94. Como es ordenanza, no es necesariamente una reglamentación, está vigente y se puede hacer cumplir. Sí. ¿Usted quiere hacer cumplir la ordenanza? No. Bueno, tiene la exigencia y lo están no queremos, por eso la estamos queriendo derogar. Por el desvío ese no pasan 2 camiones a la par, uno de ida, otro de venida. Bueno, por eso la queremos. queremos derogar. ¿En comparación que hicieran ustedes? Ahí en el creo que ese, sí. En un 60% no pasan 2 camiones a la par. Y si yo vengo cargado y el de frente viene cargado, yo no morillo, porque si me cae abajo, ¿quién me lo levanta? Por eso también dijimos que la próxima semana... Mira, del estado del piso. Porque el otro día, con 2 milímetros yo lo recorrí en el auto. Eso ya lo sabemos. Bueno. Y antes de presentarnos a escribir creo que todo eso un proyecto, una idea, ¿no? Por eso es proyecto, también dijimos, y somos conscientes que no podemos mandar a los camiones a un lugar donde se van a encajar, o que van a chocar, o en un predio que hay sin seguridad. En eso estamos de acuerdo. Bueno, lo importante es que estamos acá juntos, nos estamos escuchando en 2 reuniones
estamos un 90%, faltan ajustar algunas cuestiones, pero en 2 reuniones estar 90% de acuerdo en una ordenanza es importante. Sigamos. Son dos puntos de vista diferentes, para ellos 90 y yo creo que nosotros estamos en 50. Pero bueno, sí, pero no, créeme que yo, cuando vos te fuiste ayer de mi casa, tuve una reunión en mi casa, Gabriel, como dije al principio, fue bueno porque vos me escuchaste y me dijiste que muchos puntos de estos estaban buenos y me los accediste. El gran problema es que de los que me accediste no están en la ordenanza, no se pueden embarcar, no sé cómo es el tema legal. Yo voy a un tema práctico. Las obligaciones están en el proyecto de ordenanza que se presentó, pero acá me refiero a lo consensuado ya, Me explico, lo que tienen la copia de lo consensuado, nuestras obligaciones están enmarcadas. Obligaciones nuestras. Exacto. Sí, cuando hablo de nuestra es de camionero. Transportistas, como quieran. ¿Eso también para acomodar el predio y todo? No, Gabriel. Nuestras obligaciones están marcadas en la ordenanza. Y las obligaciones del municipio están en un proyecto de resolución. Creo que los que son abogados o son concejales lo van a explicar mejor que yo. Es decir, lo voy a separar. Son dos cosas. Las obligaciones del municipio en esta hoja. Con razón tuvimos buena charla. Está en esta hoja. Y nuestras obligaciones están en el proyecto de ordenanza, que así y todo tenemos bastantes diferencias. Por eso digo que acá tenemos un 50%. Perdón, quiero decir algo. Yo entiendo lo que hicieron, el trabajo que hicieron los concejales, todo bárbaro, pero pregunto, ¿por qué ponen el carro delante del caballo? ¿Por qué no hacen primero el consenso, la diagramación, lo que necesitan los vecinos, lo que ustedes vienen que comentaron que hacen hoy, que es escuchar a la gente, escuchar las necesidades, las inquietudes? ¿Por qué primero no hacen eso y después escriben? Porque primero lo escriben y después lo tenemos que empezar a arreglar. Y a mí me parece que genera esto. Yo creo que esto viene para largo y los frentistas estaría bueno que no den la opinión. Emitan ustedes y después los liberamos. Buenas tardes. Muy breve para aclarar un montón de cosas que, disculpen si soy redundante. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Disculpen si soy redundante, pero me parece que es buenísimo que todos sepamos claramente quién es cada uno para poder ponernos de acuerdo entre todos. Hay muchos ellos y nosotros, y me parece que es bueno aclararlo. Acá el compañero está representando a camioneros. Por otra parte hay frentistas, ¿verdad? Vecinos en general. Y hay concejales, somos 16 en total. 7 son del Frente Renovador, del oficialismo, de los que tienen el Poder Ejecutivo, del Intendente. Lo dije bien, Masimo, no sé cómo se quieren autoproclamar. Son 7. Son los que presentaron el proyecto. Después hay 5 concejales de Cambiemos, y en mi caso, con mis compañeros, Fabián, somos 4 del Frente por la Victoria, Unidad Ciudadana. Quienes presentaron el proyecto es el Frente Renovador, el masismo, el oficialismo, el intendente, etc. ¿Se queda claro? Porque pero me parece que hay como un nosotros medio raro para que se entienda. Yo te entiendo perfecto. Coincido. Me parece que ustedes no entienden, me parece a mí. ¿Quiénes son ustedes? No, ustedes los concejales. En general. Todos los concejales, los políticos, como quieran llamar, que las cosas se tienen que hacer al revés. Bueno, pará. Mauricio, pará un segundo. Mauricio, pará. Los frentistas quieren saber qué va a pasar con la circunvalación. Abre la fretista. Sí. Buenas tardes. Recién nos estamos enterando de todo esto. Somos vecinos que dijeron que iba a ser el desvío por la calle Walter Díaz. Bueno, somos aproximadamente 50 chicos que tienen que salir a la hora de la escuela caminando todos los días. 200 camiones, es una locura. Tengo 3 pibes a la hora de la escuela. Ahora mismo se me dificulta
porque tengo cochecito, 3 pibes, a la hora de la escuela es no me imagino que pasen los camiones por la calle esa, es imposible. Nos matan los pibes, nos matan a nosotros, la tierra. Mal. La tierra. La tierra. Punto, aparte la tierra, pero lo más importante, claro. Helado, tocado. No, ni helado, ni tocado, ni faltado, ni Si me dan un segundito, yo me voy a presentar, voy a volver un poquito para atrás. Soy Fabián Barberini, me acompaña Marita Barrios como concejal, Viviana Faría y Saúl Trejo, que pertenecen al mismo bloque. Yo tuve oportunidad de estar el sábado pasado con ustedes solamente a transmitirle o garantizarle porque hubo un malestar a partir de este proyecto, que muchas veces uno encara un proyecto y muchas veces no sale como uno espera, que salga beneficioso, porque realmente trajo mucho malestar entre los vecinos y los que son parte fundamental de esto, como son los transportistas. Yo comparto lo que dice el hombre, claramente. Me parece que acá cuando uno se pone a trabajar en un proyecto que es amplio y profundo en lo que se refiere a la actividad de ustedes y lo que se refiere a la ciudad de Otamendi. No pasó así, no arrancamos. Por eso digo, ¿cuál es la visita nuestra hoy? Porque nosotros no tuvimos intervención. Fue presentado por el bloque, y no nos vamos a echar culpa, pero sí que quede claro. Fue presentado por el bloque oficialista. Esto provocó malestar. Yo tuve alguna intervención como para garantizarle, muchachos, quédense tranquilos, porque esto, si no hay un consenso, no va a salir aprobado. Me parece que poner en tela de juicio una ordenanza, decir, bueno, no la vamos a poner, o sea, se va a aprobar, no la vamos a poner en vigencia hasta acá. No existe, esto es una ley. Y mientras no estén todas las garantías de que las calles estén en condiciones, los permisos, todo el consenso que tengamos que lograr a través de este proyecto, se ponga, se vote, a partir de ahí se va a poner en vigencia. Pero nunca podemos decir, no, se va a poner en vigencia cuando se terminen las obras. No es así. Va a estar en vigencia a partir de que sea aprobada por consenso. Mientras tanto va a estar la ordenanza vieja. Y ustedes habrán escuchado que el bloque pedía que el municipio haga cumplir la ordenanza. La ordenanza son leyes municipales, que realmente el Ejecutivo Municipal es que se tiene que responsabilidad de hacerlas cumplir. Pero en este caso en particular, me parece, y se lo dije el otro día, se equivocaron en el camino, tuvieron algún tipo de acercamiento, reuniones con el intendente, donde nosotros tampoco participamos, porque esta es la realidad. Nosotros miramos el proyecto de ordenanza, donde pudimos discutir los puntos que teníamos que rever, como era el tema del acceso a los talleres mecánicos, a la serrería, el tema de la playa de estacionamiento, que es una cuestión fundamental, muchachos. Si ahí no tenemos las cosas claras con el tema de la documentación, la amplitud del espacio, porque acá hay 150, 180 camiones, pero en la época de cosecha hay muchísimos más, hay que considerar eso, el lugar, las comodidades, la seguridad. O sea, a mí me parece que no avanzamos en absoluto. Me parece que hoy... ¿Cómo está el camino del cruce hasta el tractor? Que hace años que estamos esperando que nos pinten una raya, nada más. Por eso sí. Y hace años me dijeron que estaba la pintura, no sé dónde está. Chicos, acá podemos estar hasta las 2 de la mañana discutiendo distintas cuestiones, exacto. Pero acá si no tenemos garantía de parte del municipio para con las obras que tienen que hacer y el consenso con ustedes del lugar de tránsito, el acceso a los talleres y ese sinfín de cosas, esto no va a salir. Por eso digo que es muy apresurado y descabellado decir que esto se puede aprobar el 3 de octubre. Me parece que esto va a llevar para rato, porque nos vamos a tener que sentar a charlar un montón de cuestiones. Así que yo les pido tal vez celeridad. Yo hubiera pretendido un poco más de participación, o sea, que nos hayan hecho partícipes un poco más, porque fue presentado, están en todo su derecho, han llevado reuniones adelante con el Ejecutivo. Sigo interpretando que la ley se debe cumplir a partir de que sale aprobada, a partir que estén garantizadas las obras necesarias y todo lo que significa este proyecto de ordenanza. Tuvieron reuniones con el intendente, nosotros no hemos participado, venimos a escucharlo porque creo que corresponde, y esto es así, comparto lo que dice el hombre acá. No pongamos el carro delante del caballo, pero a mí me da la impresión que estamos, no al 50, estamos encajados en esto. Estamos encajados, me parece que tenemos que poner mucha tranquilidad y voluntad en el momento de sentarnos, discutir un montón de cuestiones, porque también están los vecinos de por medio. Así que esa es la participación, de poder explicarle cuál es hoy
la visita nuestra acá como concejales, ¿no? Porque parece que en un momento estábamos fuera del tarro y hoy caemos acá a ver qué pasa. Así que eso en principio estamos abiertos a escuchar y esto va a llevar mucho tiempo, que la sesión de la semana que viene, no, el 3 de octubre, me parece que va a llevar mucho más. Ojalá podamos consensuar todo. Que los vecinos puedan desplayarse más. A ver, Sí, vamos para, mejor, le pasamos un cachito a los vecinos que digan qué piensan ellos de que le van a pasar los frentes. No, pero los frentes, a los frentistas más que todo. Que queda aclarado de palabra al intendente. No, pero el intendente dijo que a Franco no. Me aviso Nosotros, seguridad, no vamos a tener. Bueno, entonces en una palabra, ¿ustedes no lo quieren al desvío del No, Pará, ¿qué dijiste? No, vamos a dejar que lo hagan. Bueno, ahí no te enojes conmigo. Con este recorrido tenemos estos vecinos. Porque nosotros que está perfecto. somos peatonales, no tenemos autos. Con otro recorrido vamos a tener otros vecinos. Tenemos aproximadamente. ¿Puedo hacer una pregunta? No, pero espera, dejando que aclare ese punto. Con este recorrido tenemos estos vecinos. O sea que hay que priorizar otro vecino ante ustedes. Bueno, dejalo que yo Sufro día a día. Sufro día a día que tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Pasa un camión, nos tira una piedra, se nos caen unas papas. Imagínense si tienen que pasar todos los camiones. Exacto. Tengo 3 pibes con un cochecito. Bicicleta no podemos ir porque me da miedo por los camiones. No es seguro para nosotros. En el proyecto no hay ninguna seguridad que dice, mire, está especificado seguridad para los vecinos, para que algún problema haya. No, nadie pensó en los vecinos. ¿Por qué no pueden entrar con así la los camiones? Para ordenar un poco el tránsito. No Maduro por seguridad. Y si se llega a caer. La bicicleta anda en contramano, también hay muchas cosas que ordenar acá. Muchísimas hay. Pero. Bueno, pero para eso tu madre tiene que abrir un bicicleta. Para que las ¿De dónde piensan sacar la plata o para hacer el desvío? Para toda la obra, el predio, todo. El predio, ¿No está en condiciones el municipio de hacer semejante obra? Para poner un alambre. Exactamente. No sé la partida exacta, pero está el compromiso de que sea así. El compromiso de quién existe con compromiso. El compromiso fue en palabra. Me repite en voz alta lo de la partida que yo no sé, soy ignorante. Un proyecto, dos cosas te puedo decir después. Un proyecto de ordenanza, si se plantea una obra, tiene que estar en qué partida van a salir los recursos para esa obra. Y segundo, esto que por ahí es una necesidad que tienen los vecinos de ordenar el tránsito de los camiones, a mi criterio y por lo que he estudiado, estoy haciendo una diplomatura en políticas públicas, dice que cuando hay una necesidad de los vecinos, tiene que actuar personal calificado. Y en este caso sería, a través del área de obras públicas, un planificador urbano, y el proyecto tiene que salir del área de la municipalidad con el consenso de los vecinos a través de un profesional interviniente. Entonces necesitamos primero la planificación, el estudio estratégico de lo que se va a hacer y después el proyecto. Acá igual tiene razón, no hay un lomo de burro en todo el pueblo. No sé el puto, ¿para qué quiero? Sí, la ruta, cuando se rota la van a hacer una playa finalmente y no hay un lomo de burro. No, pero hay baldenes propios de la... No hay una seguridad donde todos pueden pasar tranquilos con sus hijos, pueden llegar a la escuela, porque se van aproximadamente 50 Sí,
Yo quisiera saber la municipalidad, o en este caso el Frente Renovador, ¿de dónde sacaron para querer hacer este tipo de barbaridad? Porque es una barbaridad lo que quieren hacer. Contra los vecinos, contra los camioneros, y que esto no existe en ningún lado. No existe en ningún lado. Yo me puedo comprometer por medio de la FADEAC a que venga el presidente de FADEAC de la Nación de Rosarino, de que venga y que le explique. Esto no existe en ningún lado. Hacer una playa de estacionamiento como la que hay en la estación, ya de ahí comienza una barbaridad. Porque la playa de estacionamiento tendría que estar en la entrada al pueblo. Entonces, estando en la entrada al pueblo, los acoplados sí o sí tenían que parar ahí. La otra, a mí nadie me puede prohibir ni tránsito, ni el intendente, ni nada, de que en la puerta de mi casa, siempre y cuando no moleste a nadie, y no esté en la calle que estén enmarcada, como será acá que tenemos San Martín, y podés, si querés, llevarla a Bolívar y a Alvarado, de que yo no pueda andar por el pueblo, de que no pueda andar por una calle de tierra, de que tenga que ir a la municipalidad a pedir permiso a ir a un taller. Pero eso eso no existe. Y en cuanto a querer hacer una obra, sabemos bien, la municipalidad, porque el pueblo es una mugre, algunos van a decir, el pueblo es una mugre, colchones para los chicos. Yo hablo con los chicos, ¿no? Y que muchas veces hasta me dan lástima, porque muchas veces decimos, mirá este otro negro de mierda, que agarra, que no barre. Y están trabajando por el 50% de lo que gana un indigente, los chicos de la municipalidad. Que esto no lo ganan en ningún lado. Y hace cuenta que lo que ocurre acá en General Alvarado no ocurre en ningún lado. Hasta cosas que me constan en tránsito, donde hemos tenido que nos han parado motos, sacado moto a chicos o a gente grande, que no vienen negra a la cara porque vienen del campo, vienen de trabajar. Y acá lo primero que hicieron es sacarle la moto y llevarlo por delante. Y yo voy a Miramar y he visto andar de a 3 o 4 en una moto, con criaturas. Como si la municipalidad fuera una localidad Miramar y otro también. Claro, son dos leyes distintas. Yo pienso que lo primero, esto que está existiendo, es hacer una playa de estacionamiento afuera del pueblo, no acá en la estación, porque acá venimos la boca del lobo, la loca del lobo, donde los camiones sí o sí, vamos a poner camiones de Rural Serie, tienen que estar en la planta, tienen que dar la vuelta, dejaron el acoplado. De acá van a la planta, van allá a la planta y le dicen que en plena cosecha, no son 200 camiones. Acá más o menos entre entrada y salida del pueblo debe andar rondando entre los 400 y 500 camiones por día. Por día. Nos complica a nosotros con los nenes. Tenemos con 20 camiones no podemos cruzar, tenemos que esperar con los nenes para ir a que pase. Exactamente. Yo tengo un vecino como lo tengo ahí al Alarcón, él tiene 15 empleados. ¿Y qué va a hacer? Si a él le viene un camión que va a ir a descargar un pale uno por uno de allá al tractor y traerlo para acá, o llevarlo, no tiene otra manera. Ir a pedir autorización a la municipalidad. ¿A qué hora? La municipalidad ha salido, nunca nos dio bolilla, no nos da bolilla, no nos atiende, salvo que por ahí, en la época que vienen las elecciones, y qué sé yo, para algunos puede haber algo, pero después no nos dan más nada. Entonces, yo lo que digo, ¿por qué se la agarraron contra el transporte donde estamos, en un pueblo que es agrícola rural? Acá nos basamos en cosechadora, en camiones, en tractores. Lo que tenemos que nosotros resguardar es el trabajo de todos ellos, de los vecinos, como te lo están diciendo, y de nosotros los camioneros. A ver, más respeto. Yo tengo camiones que a las 3 de la mañana tienen que salir para el campo. En verano, hablando de mitad de diciembre para adelante, y si llega a haber temperatura, tenemos que ir a la cosecha a las 3, 4 de la mañana. ¿Va a haber alguien en la municipalidad para que esté a las 3 o 4 de la mañana? Para que me atienda, para que me digan por qué si puedo salir o no puedo salir. Y romper un camión lo romper a las 4 de la mañana, a las 5 o a las 6. ¿Qué hago? Es algo que no sé, es una...
No, mirá, ahí ella dice que está previsto eso. Y de palabra estaba previsto, pero cuando le ponemos con previa autorización ya deja de estar. Todos pedimos el permiso para circular. Los artistas se pudieron todos explayar y se identificaron de plata, ¿o no? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? No, digan lo que les parece y lo que quieren. De la calle Italia, usted. Italia Corredor. Yo quisiera saber quiénes hablan de optimización del ingreso, nada más. En principio, aparte de todas las banquinas y todo, como el acceso que tiene para llegar a Paripapa se llama los water, ¿cómo se llama? Ese tratamiento. La calle la tenemos. No, la calle, gracias Walter. ¿Quién la hizo la calle esa? Porque cuando yo me voy a ir, el tratamiento, porque lo que pasa que el camión, porque vas a 2 kilómetros, igual le vas a tierra por la gran cantidad de gomas que tiene. Con la piedrita. La pedrita se va. Que nos tiran las Y regando no lo solucionamos. Regando el camino, aparte de pelearnos con vecinos, y no es la solución. Yo conozco muchas localidades. Lo que quieren hacer acá no es. No sé ustedes por qué no están en la realidad. Esto, lo que piden acá hacer ustedes, no, acá no existe en ningún lado. Esto no existe en ningún lado. Sí, de esta forma no. Y es cierto, que andamos por todos lados, es cierto que no existe. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que los que nos están perjudicando son de acá del pueblo, nacidos en el pueblo. Claro, votados por nosotros. Vivimos en Ordenza y vivimos en un pueblo agrícola. La intención no es perjudicarlo para nada. A mí igual me hizo poner la granja y pasó a la municipalidad y me la sacó. El polvo de los polvos. La municipalidad pasó a la máquina y me quedé sin granja. Estamos todos locos. ¿Y la había puesto quién? Walter. No era que la había puesto el... Yo le puse la puerta de mi casa y me pasaron. No. ¿Por qué? Porque acá existe un compromiso de que esos caminos se van a mantener. Y basado en lo que hasta ahora viene pasando, yo le pregunto a cualquier frentista de una calle de tierra cuando va a la delegación de acá, no lo veo. Cuando va a la delegación, me refería al delegado, cuando va a la delegación y dice, no me pasaron la Champions, no me acomodaron las calles, ¿qué le dicen? Que no tienen presupuesto. ¿Saben qué van a decir a todos? A ustedes que son los frentistas y a nosotros que somos los camioneros. ¿Por qué? Porque nuestra obligación está en el proyecto y la obligación de ellos en algo aparte. ¿Saben qué nos van a decir? Que no hay presupuesto. Ya vamos a vivir lo que sabemos que vamos a vivir, lo que mucha gente está viviendo. Estamos viviendo. Por eso nos basamos en lo que ya pasa. Las promesas y las palabras sabemos cómo funcionan. De palabra teníamos acuerdos. Cuando se vieron plasmados acá, no fueron iguales. Y para que esta reunión tenga algo así, porque todos tenemos que estar con la familia ahora. Si todos consideran acá, ustedes, que olvidarse de poner una coma para una abogada es un error de tipeo y que se dé cuenta un camionero, esto no tiene sentido, muchachos. Arancón, te vamos a votar, Arancón. Bueno, ¿el delegado? El delegado tendría que estar acá, que también lo exige. Por eso pregunté, no lo veo. Pero ya ven. Bueno, para.
¿Cuándo tuviste la tosca ahí en tu cuadra? Un mes entero. Y bueno, vos mirá, un mes, pero para desparramarla. Adelante de la casa de mi hijo tuvo 2 meses una montaña que la desparramaron, la iba a desparramar mi hijo con la pala, porque... Por eso nosotros nos basamos en lo que pasó hasta ahora. Mantenimiento de la... Primero que la obra no está. Vamos a arrancar por el principio. Acá hoy alguien empezó. A ver qué les parece. Miren el consenso que podemos llegar enseguida. Propongo que sigamos charlando, pero con todos los concejales, a ver qué les parece. Los camioneros, y estaría bueno que algún frentista vengan 2 o 3 de las diferentes calles, lo charlamos, yo ya puse mi casa, no tengo drama, vengan todos. Y llegamos a un consenso entre los puntos que tenemos en diferencia, nosotros, en las reuniones que ya tuvimos, que no se plasmó acá, porque un error de tipeo no marcó una coma, como por ejemplo, los frentistas que digan lo que les parece, que se puedan marcar todo. Y yo creo que lo lógico sería que cuando estemos de acuerdo todos de palabra y esas obras estén hechas, aceptamos que ustedes se junten y promulguen esta ordenanza. Pero te digo una cosa... Con el conjunto y que esté todo consensuado. Pero... Agregarte algo que dijo la señora y me parece lo más lógico que he escuchado hasta ahora. Que venga un planificador urbano. Sí. Yo te puedo decir, no, por mi casa no, por la de aquel sí. No, es un profesional. Te aviso, si no vamos a discutir, por acá no, por allá sí. Tiene que haber alguien que sepa de eso. Con respecto a eso, porque, a ver, cuando uno plantea una obra, claramente que tiene que tener en cuenta, como decía hoy, un vecino va a decir que sí, otro vecino va a decir que no, pero hay que llegar al consenso de mejorar a la calidad de vida de ese vecino si va a pasar una obra. Y segundo, que el planificador urbano va a tener que tener en cuenta para dónde se va a desarrollar el pueblo, para que la obra después no quede en el centro del pueblo y eso sea algo inoperante. Pero ese estacionamiento está en el centro del pueblo. No puede estar. Entonces, si la planifican, ya arrancamos mal. No puede existir eso. No gasten ni 10 pesos en esa playa, porque no sirve. Bueno, para sintetizarlo, yo iba a hacer la propuesta de la comisión especial, invitar a los referentes que sigan eligiendo ustedes como camioneros, a los referentes de los frentistas y seguir continuando. Yo pienso que las veces que nos hemos juntado fueron pocas y fue bastante importante juntarnos y hay una diferencia. Me confundí en una coma, perdón, soy humana además de abogada. Es un borrador que lo íbamos a leer acá y nos íbamos a seguir juntando. La semana que viene también dijimos que venía la Secretaría de Obras Públicas que ayudó a esta ordenanza, donde planificaron urbanísticamente. También va a venir Electrotecnia por todo el tema de la seguridad que pidieron las cámaras y demás, a reunirse con ustedes como nos pidieron. O sea, avanzamos. La próxima reunión, a mí me parece que ya se tendría que hacer en el ámbito del Consejo Deliberante en una comisión especial, porque bueno, ahí es donde nos juntamos todos los concejales a debatir el tema. Le da comisión especial ya para darle formalidad y no faltar el respeto y nos notificamos. Sí, el punto sería la delegación o el centro cultural. El ¿Podemos lugar venir acá? básicamente ¿Hacerla acá? no importa. Hacerla acá, no sé. Bueno, hacerla acá. Tienen que tener vergüenza. Por eso, hacerla acá. El lugar, mientras sea un ámbito de respeto, todo eso no importa, ¿está? Va a ser para seguir trabajando. Pero lo que yo no entiendo de mi ignorancia, y que seguramente un montón acá, es que estaría bueno que, ya que hoy no hay plata para lo que, si querés, o sea, vos sos de acá, si querés, invito a los que no son de acá, pegamos una vuelta ahora antes que ya se hizo de noche, pero igual vamos a ver algo basado en lo que ya está pasando, que no hay mantenimiento y no hay plata para mantener. Imagínense si va a haber plata para generar algo nuevo encima de esta envergadura, porque generar un desvío de tránsito pesado, convengamos que no es una calle de estas. Entonces, dentro de lo que yo sé, creo que eso es una obra importante. Estaría bueno... Hernán, sí. acordate que nos dijeron que 100 metros de asfalto era $1 millón de pesos. Ah, está bien, no lo podemos afirmar porque no sabemos y de palabra... Es un asfalto común, si hablas de un asfalto. Sí, un asfalto como una calle normal. Una calle normal en una cuadra sería $1 millón de pesos. Entonces, bueno, eso viene a modo de acotación. 12 kilómetros. Sí, pero de una calle normal. Pero bueno, no importa. Yo lo que voy es que si pegáramos una vuelta nos daríamos cuenta que no hay... yo no sé si llamarlo fondos, plata,
o por ahí el otro va a decir que no hay mala predisposición, pero hasta ahora las calles están mal. Entonces, si nos basamos en eso, no entiendo por qué el apuro de tratar esta ordenanza. Yo desde mi ignorancia no entiendo el apuro. Si tranquilo podemos empezar las obras y esto puede esperar más tiempo y tenemos mucho más tiempo para juntarnos y hacer... No. El 3 de octubre es cumpleaños de mi hijo, sí. No entiendo por qué el 3 de octubre hay que apurarse a hacer esto. La fecha la están poniendo... Bueno, entonces, si no hay apuro, acá acaba de decir Sabina, creo que todos podemos estar tranquilos que no va a ser el 3 de octubre la fecha en que esta ordenanza o proyecto de ordenanza, mejor dicho, tenga que estar consensuada. Tenemos tiempo para que venga alguien a planificarla, que se junte con nosotros, escuche nuestra opinión, con los vecinos, y sea en un marco de integración total. No, porque yo entiendo esto de que se quiere plasmar, pero la realidad es que el original no es... una pregunta, cuando ¿alguien fue a verlo a ustedes? Listo, a los vecinos no se los habló y los camioneros que hablaron yo no los conozco. No importa, seguramente con el que hablaron yo no lo conozco. Por ahí hablaron con uno. Entonces lo que yo lo conozco, ¿quién? No importa, Nico, no importa. Nico. No. Pará, no importa, el problema. Pero escúchame. Yo les pedí a todos que respeten un poco. ¿Está? No importa quién es el camionero. Todos en algún momento nos vamos a enterar. ¿Está? Basta. Ese no es el problema. El problema es si realmente se habló con un camionero, no importa quién. Bueno, por eso. Entonces, yo lo que quiero partir de la base es que esto no fue consensuado. Después me dirán que había que iniciarlo, no sé lo que pasa. Cuando empezamos las charlas, que estuvieron muy buenas, Sabina, ayer, todo, fue buenísimo. Pero cuando lo plasmaste acá, no fue lo que nosotros habíamos hablado. Porque si le falta una coma, entonces, quieren seguir, como yo digo, dialogando. Vos dijiste negociando. Para mí es dialogar. ¿Quieren seguir dialogando? Vamos a dialogar todo, está buenísimo, pero sin apuro, porque vamos a decir una realidad. Otamendi, ¿cuánto hace que vive de esta forma? ¿Cuánto hace? Toda la vida. Entonces, porque esto lo demoremos, ¿cuánto? 6 meses más y lo hacemos con un acuerdo, charlado y salimos todos contentos y le buscamos la vuelta. Mientras tanto, un poco de voluntad de cada uno de nosotros. No, eso está descontado y ya lo hablamos. Listo, esperen que ya le pasó el teléfono. Pero entienden la postura nuestra, podemos seguir esperando porque también no sabemos si van a estar los fondos. En la realidad hay mucha gente acá que confía que no estén los fondos o que por ahí esos fondos se salgan a generar por ahí teniendo otras cosas más importantes. Bueno, ni hablar del camino rural, etcétera. Pero tengo que pasar el micrófono porque me lo están pidiendo. No, yo quería 2 puntitos, ya que está Viviana, Saúl Trejo. Tiene que haber alguien que planifique, aparte de caminos, ya que estamos por reordenar y acomodar el pueblo, el impacto de las partes rotas del asfalto en la vuelta de la estación. Ahí no hay ningún camión que rompa para arriba. Esas son las raíces. Sí, pero si vamos a las necesidades básicas, me gustaría que se cambien los árboles hay para que algo las raíces no injusto. rompan más. Sí. Me gustaría, como que soy habitante de Otamendi, que vivo viendo eso. El colectivo también rompe. El colectivo rompe muchísimo. Pero salto la municipalidad, Damián, si no vamos pasa a el camión por ahí. lo que saben todos acá, hay algo que se llama necesidades básicas. ¿Está? Si vamos a las necesidades básicas insatisfechas acá, Vamos a estar. entonces hay cosas que están. ¡Vamos! Entonces, si hoy para el municipio y para la delegación, ahora sí podemos decir la delegación, hay prioridades que es como el desvío y no el agua potable y las cloacas, etcétera, es que significa que el municipio de General Alvarado por alguna razón le interesa más nuestro desvío que nuestro vivir diario, las necesidades básicas. ¿Está? Esa es una opinión muy personal, esto no lo tengo que decir en este contexto porque estamos hablando de lo que sería
la problemática del tránsito pesado. Pero creo también que vale como un aporte, también como vecino, a que preferiría que me hagan otras cosas antes que eso. Seguramente para muchos vecinos nosotros molestaremos y para otros vamos a pasar a molestar. Pero lamentablemente es un pueblo agrícola del cual no podemos salir. Tiene una palabra del delegado. Otra cuestión que quería antes de cerrar es decir que además en la delegación, y ustedes lo saben, existen problemas de convivencia y queremos evitar esos problemas de convivencia porque son vecinos de toda la vida, amigos y demás. Entonces también por algo había que empezar. Seguimos hablando de un proyecto, a lo de una mirada mejor. Seguimos eso. Después de este tema viene el tema del bacheo, vienen otras cuestiones para empezar. Y vienen más cuadras de asfalto programadas. El tema que también quiero dejar aclarado acá, el compromiso, ya que estamos de todos los concejales, de no exigir el cumplimiento, si bien las ordenanzas hay que cumplirlas, de la ordenanza que queremos derogar, porque si seguimos exigiendo eso, también vamos a tener en contra al gremio de camioneros. Entonces, por favor, el compromiso también, el bloque Cambiemos, de eso que aprobamos y presentaron. Bueno, se presentó. Bueno, se presentó. Solo se presentó. Bueno, grupo de camioneros. Eso no lo discute nadie, que son vecinos, trabajadores, y lo aclaramos desde un principio, que es un pueblo ganadero, que pagan impuestos, que lo tenemos que legislar para todos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Yo para cerrar y les agradezco la participación, me parece que cuando los vecinos se movilizan es por algo, porque les interesa a su pueblo. Yo no tomamos intervención en otras cuestiones como hizo Hernán, y necesidades y servicios que tiene que cumplir el municipio para con todos los vecinos. Lo dejamos de lado porque es un reclamo que hacemos todos los días. Venimos por esto. Yo en este momento voy a asumir un compromiso como representante de mi bloque, que hasta tanto no baje obras públicas y baje un profesional en urbanismo, como dijo Viviana, no vamos a avanzar de alguna manera hasta tanto tengamos un informe de un profesional como corresponde. Seguramente podemos charlar, por supuesto, las puertas están abiertas para discutir esto. Se generó una alarma muy grande, por eso yo les quise transmitir tranquilidad, porque no iba a salir esto aprobado, como se comentaba en el medio, y garantizarle esto. Hasta tanto no baje un profesional y pueda aportar un informe como corresponde, nosotros vamos a avanzar y seguir Buenas tardes. Yo solamente quiero hacer una aclaración. Cuando se presentó el proyecto de resolución de la ordenanza 250 del 94, solo se presentó, jamás se aprobó. Quiero que eso quede claro. Jamás se aprobó. Se presentó para la charla y la discusión en comisión. Nada más. Hay que terminar. Nada más. Bueno, creo que pensé que había gastado el micrófono. Bueno, chicos, yo creo que es importante, hay temas muy importantes como el que están planteando ustedes. Y lo dijo Jorge claramente. En ninguna parte de una planta, un lugar de estacionamiento de camiones está en el centro del pueblo. ¿Verdad? Si no arrancamos por ahí de conseguir tierras donde los camioneros puedan llegar a su lugar tranquilo. Que quede un acceso fácil. Claro, con un acceso fácil, como decís vos, si es posible entrar del asfalto al lugar, va a ser imposible hacer lo que hagamos porque vamos a estar molestando al vecino y al próximo vecino, y vos lo dijiste, creo que dos camiones juntos no pasan. O sea, es una obra faraónica. Yo diría que te diría más fácil hacer un puente para llegar a la planta, porque tenemos las plantas en el medio del pueblo. Es otro tema también, que si no se soluciona, claro, si no se soluciona este tema, también va a ser imposible porque ustedes tienen que transitar de una planta a otra. ¿Por dónde van a ir? ¿Que van a tener que salir del pueblo? ¿Volver a dar la vuelta para entrar por el otro lado? O sea, hay puntos fundamentales. Se fue urbanizando toda la vuelta. Exacto. Yo creo que el pueblo no tuvo planificación, lamentablemente. Nació con las vías y de ahí se empezó a crear para un lado y para el otro. Después fue creciendo, creció el tránsito, los camiones, se vive de esto, porque vivimos, todos vivimos
del campo. Yo creo que lo fundamental de todo esto es empecemos a pensar en un lugar que no esté dentro del pueblo para que los camiones tengan que llegar hasta ahí. Si no pensamos eso, vamos a tener el problema porque va a venir alguien para planificar, nos va a decir, sí, perfecto, también iba a ser para aquel lado. Perfecto, sí. Los camiones van a lograr quedar en el medio. ¿Estamos? O sea, empecemos a ver esa posibilidad, porque si seguimos hablando, sí, perfecto, que vengan, que lo hagamos, que hagamos las obras, todo perfecto. Yo creo que no hay dinero, es mi pensar, no tenemos dinero para esas cosas por lo que veo, por lo que vemos todos los días, por lo que opinan ustedes y opinan ustedes son los vecinos. Pero vayamos por lo primero. Si no tenemos las tierras por un lugar que no esté dentro del pueblo, mi idea es no aprobar ningún tipo de acceso a la ciudad y que esto siga igual, porque lamentablemente es así. Que trabajemos en conseguir las tierras primero, después hagamos la planificación que tengamos que hacer y bueno, y mientras tanto, como venimos haciendo como podemos, tratemos de respetar al vecino. Quiero hacer una aclaración nada más, una sola aclaración antes y ya termino. Hago una sola aclaración cortita, porque acá se pidió al otro bloque que no se ponga en práctica la anterior, que la del año 94. La del año 94 no tiene mucho establecido más que cómo tenemos que ingresar. Una vez que estamos en Pueyrredón, lo que dice es que el Poder Ejecutivo es que tiene el poder de decidir. El Poder Ejecutivo básicamente no, es el intendente. O sea que si se reglamentara porque la oposición la presentó, en realidad el que tendría la potestad de decidir qué es lo que pasaría desde Pueyrredón para adentro sería el intendente. Entiéndase intendente, de ahí bajémoslo acá al contexto nuestro, sería el delegado. O sea que tampoco estaría muy claro y tendrían que reglamentarlo. ¿Cómo harían las multas? Es decir, que de un día para el otro, por más que la reglamenten, no podrían salir a hacer multa, como dijo el jefe de tránsito, no sé. Eso para que nos quede claro que si mañana nos empiezan a hacer multa a partir de la que está del 94, será porque se preocuparon en reglamentarla en un día para buscar los casos de hacer multa. Me explico, sería el intendente y después vendría la máxima autoridad que tenemos nosotros acá, que es el delegado. Eso para que nos quede claro. No está la 94 reglamentada cómo hacer las multas, las reglamentarían rápido. ¿Quedó claro? Si aparece una multa bajo esa, es porque se reglamentó muy rápido. Tenemos que buscar la reglamentación. Tendríamos que ver por qué el intendente se apuró y después por qué acá la máxima autoridad nuestra también le dio la autoridad, le dice al jefe de tránsito que no haga multa. Quiero que esto quede claro porque no vaya a hacer cosas porque digan que cosa que no es cierto, porque nosotros sí quisimos consensuar y charlar. Mañana nos encontremos todos con multa, ustedes saben, son gratis y me entienden. ¿Tá? Es lo último que quería dejar claro. Esto quede claro porque no lo hicimos cumplir hasta ahora, por más que nos exijan de diferentes lugares, no las estamos haciendo cumplir, que no es nuestra intención salir a cobrar multas, no esa es la intención. Ya que lo veo y nobleza obliga, quiero agradecer a Alejandro Ruiz porque ayudó mucho al consenso yo sí porque cuando se quiere trabajar en forma conjunta sin distinción de banderías políticas no se ve mucho y te quiero agradecer públicamente. Nos vemos y seguimos tratando el tema del proyecto de luz.